Noviembre del año 2022, con la presencia de los señores congresistas. Por favor, secretaria técnica, si puede pasar lista. Bien, señora presidenta, gracias. Congresista Alba Prieto María del Carmen. Presente. Gracias. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Lizarzaburu, presente. Gracias. Congresista Murú Dulanto Jessica. Congresista Alcarraz Agüero Llorel. Congresista Bazanca Leblón Diego. Señora presidenta, la congresista Alcarraz, a través de Chaga, hace conocer que se encuentra presente en la sesión. Gracias. El congresista Bermejo Rojas Guillermo ha presentado licencia. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. Bustamante, presente. Gracias. Congresista Cordero Yontay María. Cordero Yontay María, presente. Gracias. Congresista Cueto Acervi José. Congresista Cutipa Carmac Víctor. Cutipa Cama, presente. Gracias. Congresista Morante Figari Jorge. Congresista Montesa Facho Silvia. Presente. Gracias, congresista. Congresista Palacios Guamán Margot. Señora presidenta, la congresista Paredes Castro y Francis se encuentra en licencia. Congresista Robles Araujo Silvana. Congresista Robles, presente. Gracias. Congresista Sánchez Palacios Roberto se encuentra en licencia. Congresista Takuri Valdivia Germán. Takuri, presente. Gracias. Congresista Torres Salinas Rocío. Señora presidenta, la congresista Murú Dulanto se encuentra en plataforma, pero no me ha contestado al llamado de presente. Si me permite, la vuelvo a llamar. Perfecto. Congresista Murú Dulanto Jessica. Señora secretaria técnica Jorge Ceballos, disculpe. Buenos días. Bien, congresista registrado. Señora presidenta, tenemos 10 congresistas en plataforma. Podría iniciar la sesión porque existe el quórum correspondiente. Gracias. Gracias, secretaria técnica. Con el quórum correspondiente se inicia la presente sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Aprobación del acta. Se pone a consideración la aprobación del acta. Acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 17 de octubre del presente año. La misma que fue remitida en forma conjunta con la citación y agenda documentada. Si algún congresista tuviera alguna observación, de lo contrario, se daría por aprobada.
El acta ha sido aprobado por unanimidad. Despacho. Se ha remitido la relación de documentos recibidos y remitidos por la comisión. Si tuvieran interés en algún documento en particular, pueden solicitarlo a través de la Secretaría de la Comisión. Informes. Señores congresistas, debo informar del ingreso de los siguientes proyectos de ley. El proyecto de ley 3343-2022-CR, ley que incorpora dentro de las funciones notariales de los funcionarios consulares la designación de apoyos para las personas adultas mayores de autoría del congresista Juan Carlos Lizarzaburu y otros del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. También ha ingresado el proyecto de ley 3337-2022-CR, ley que contribuye a la imagen internacional del Estado peruano, asegurando la idoneidad ética y moral de los embajadores de confianza y representantes ante organismos internacionales de autoría de la congresista Patricia Chirinos Venegas y otros, del Grupo Parlamentario Avanza País, Partido de Integración Social. Del proyecto de ley 3225-2022-CR, ley sobre uso y protección del emblema de la Cruz Roja, de la Media Luna y del Cristal Rojo de autoría del congresista Ernesto Bustamante Donaire y otros del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular. Señores congresistas, es preciso indicar que se han derivado a las instituciones correspondientes los respectivos pedidos de opinión de cada proyecto de ley antes mencionado. Asimismo, mediante oficio de Relaciones Exteriores número 3-0-118 de fecha 25 de octubre del presente año, el asesor principal parlamentario del Gabinete de Asesoramiento Especializado, el embajador Manuel José Antonio Cacho Sousa Velázquez del Ministerio de Relaciones Exteriores, informa que la Embajada de la República de Corea, mediante nota diplomática, ha informado que una delegación de la Asamblea Nacional de Corea visitará el Perú del 19 al 24 de noviembre del presente año, con el fin de promover y estrechar los vínculos parlamentarios con sus homólogos del Congreso del Perú. La referida delegación está conformada por el señor Min Hong-chul y el señor Jong Dong-man, congresistas de la Asamblea Nacional de Corea, miembros del Comité de Tierra, Infraestructura y Transporte y de la Liga Parlamentaria de Amistad Corea-Perú. De acuerdo a la referida nota, la embajada también ha solicitado reunirse con el presidente del Congreso, el congresista William Zapata, y también con el presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, el congresista Luis Ángel Araújo. La visita se realizará entre los días 22 o 23 de noviembre en la hora que sea más conveniente. Si algún congresista desea realizar algún informe, puede realizarlo en este momento. Presidenta, el profesor Alex Paredes, por favor, para que considere mi asistencia como miembro accesitario, reemplazo a la congresista Francis Paredes. Gracias. Gracias, congresista. Se tendrá en cuenta. ¿Algún congresista tiene que dar algún informe? Presidenta, Jorge Morante, para que confirme mi asistencia, por favor. Perfecto, congresista, no se preocupe. Si nadie pide la palabra, pasaremos a la sección pedidos. Señores congresistas, en virtud de la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 1836-2021 del Congreso, que prioriza la implementación del gobierno digital previsto en el decreto legislativo 1412 en las oficinas consulares del Perú en el exterior, la Presidencia ha visto por conveniente la creación de un grupo de trabajo respecto al seguimiento para la implementación de los servicios digitales en los consulados del Perú en el exterior y la ciberseguridad, el cual estaría conformado por no más de 3 miembros. Este pedido pasará a la orden del día. Incorporación del congresista Idelso Manuel García Correa. Solicita integrar las ligas parlamentarias de amistad Perú-Israel,
Perú-Alemania, Perú-Corea del Sur, Perú-Egipto y Perú-China. Renuncia. El congresista José Gerí solicita la renuncia a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-China. Si algún congresista quiere hacer algún pedido, por favor. Buenos días, señora presidenta. Jorge Ceballos. Quería hacer algún comentario cuando lo crea usted conveniente y me lo permita sobre la tercera comisión específica en el tópico específico de la digitalización de los consulados. Quería que escuchara. Orden del día, ahí lo vemos, Perfecto. ¿no? Pero va a pasar la orden del día ese pedido. Porque eso ya sería como un debate del pedido, entiendo yo. No es un debate, es solamente que escuche la opinión de una persona, en mi caso yo que me califico como un experto en la materia, dado que mi preparación profesional va en ese campo. Gracias. Perfecto, congresista, lo pasamos. Entonces, pasamos a la orden del día. Justo vamos a ver ese tema. El primer pedido que pasamos a la orden del día es, señores congresistas, como expliqué en la sección de pedidos, si no habría oposición, procedemos a la votación para la creación del grupo de trabajo. ¿No tiene usted la palabra, congresista Ceballos, sobre este tema? Ok, muchísimas gracias, señora presidenta. Mi comentario va en lo siguiente. Primero, existe ya una comisión de PECs que envuelve el desarrollo global de los aspectos en los cuales se siguen prioridades. Esta comisión de trabajo ya está constituida y sería, a mi punto de vista, duplicar actividades y esfuerzos. Asimismo, con respecto a la digitalización del sistema de los consulados, es algo que pienso y temo que vaya a caer en lo que ya es, y siempre lo digo, un proyecto que va a aumentar el espacio de las bibliotecas al tema. Yo este primer punto lo considero, y como ingeniero industrial y de sistemas, habiendo trabajado en el tópico por muchos años para una institución de los Estados Unidos de gobierno, debemos atacar la solución se lo voy a explicar en un punto de sistemas. Para solucionar aspectos hay que ir por bloques, para que el diseño sea global. Si vamos a ir solamente a lanzar la idea, podríamos pecar en que pasaríamos a ser uno de los tantos proyectos que se aprueban por unanimidad y van a sentarse por los siglos de los siglos. Yo podría solamente remitirme en algunos que ya se han hecho para los peruanos en el exterior, que se han hecho hace 20 años y siguen ahí, y nunca, porque no se analizaron específicamente, se analizaron globalmente. Cuando uno va a desarrollar un sistema, tiene que empezar por núcleos de actividades que van a ser un solo global. Este es un aspecto más específico y ejecutivo. La idea de la digitalización de los sistemas en los consulados es un aspecto que ya Relaciones Exteriores había realizado, pero como todo proyecto se hace solamente de un punto de vista legal, como abogados o como personas con sentido común, no se ve que esto nunca va a ser logrado. Para ese efecto, pienso que la contribución de la Comisión de los Peruanos en el Exterior lo que tiene que hacer es invitar a las personas que no impiden que este proyecto, que ya ha sido realizado hace muchos años por el Ejecutivo, y todavía cuando voy me lo explican que está en RENIET, está en el Servicio de Inmigraciones, etcétera, etcétera. Este ya es un aspecto ejecutivo de desarrollo de sistemas. Podemos todos concurrir yo pienso que es la mejor idea, pero esta idea ya fue pensada, pero lamentablemente por ser solamente un documento firmado el día tal y etcétera el grupo específico se va a sentar en una lista de espera en el Ejecutivo.
como le vuelvo a decir, sería mejor rescatar el tema que ya fue desarrollado por gente de sistemas, que ha ido a otro grupo de sistemas, a otra entidad, en donde ellos, conjuntamente con nosotros, debemos analizar las prioridades con que debe atacarse, con que debe solucionarse. Temo que va a hacer otra comisión de trabajo donde van a hacer una conclusión de un tema, pero ojalá pues en la lista de cosas que tienen que hacer se efectúe. Yo recomendaría ser más ejecutivo, no siendo nuestra función, llamando a la gente del ejecutivo que le demos pedidos de emergencia, qué cosa tiene que ser prioritario, porque no es una solución global, es una solución que va segmento por segmento dentro de un sistema de información. No es cuestión de solamente escribir, yo quiero que se haga esto, pero hay que decir, necesitamos enfocarnos en tal núcleo, en el otro núcleo, en el tercer núcleo. Cada núcleo es solucionado por una entidad que es el RENIEC o Inmigraciones. En el sentido de mi humilde análisis. Eso es lo que yo quisiera, pero al menos con conocimiento del tema. Congresista, no sé si alguien más entiende su posición. ¿Alguien tiene otra posición al respecto? Por favor, Presidenta. Bueno, soy el congresista Lizarzaburu. La explicación que ha dado el congresista Ceballos, ¿qué hipótesis está? Ha habido un momento que no he tenido cobertura. ¿Sobre qué se está discutiendo, por favor? Se está discutiendo, si me permites. Congresista Ceballos, un momentito. Congresista Lizarzaburu, le hemos pasado para ahora en el día la conformación de un grupo de trabajo para seguimiento para la implementación de los servicios digitales en los consulados del Perú en el exterior y la ciberseguridad, en concordancia con el proyecto de ley de su autoría que se ha aprobado hace poco. La idea es, entiendo que si hay un grupo PEX, efectivamente el grupo PEX ve muchos temas, pero este es un grupo de trabajo más específico. Se escucha entrecortado, Presidenta. No se escucha bien, Presidenta. Ya, este es un grupo más específico para poder sacar adelante este tema, que tiene que ver con el proyecto de ley que hemos aprobado. Está mal la señal, Presidenta. Lo entiendo, era algo que se me informó esta mañana. Yo estoy en ello desde que empecé a trabajar en el Congreso, fue una de mis propuestas electorales, es una cosa muy macro. Le estamos haciendo seguimiento con el congresista Ceballos a través de las reuniones que tenemos con Cancillería. No lo veo necesario, Señora Presidenta, buenos días. Solo para solicitar mi asistencia. Gracias. Gracias, congresista Cueto. Si me permite, señora Alba, con todo respeto. Sí, congresista, tiene usted la palabra. Con todo respeto, ¿no? Usted podría ser bienvenida a participar en la comisión que ya está establecida. La calidad de la presencia del congresista Lizarzaburu y la mía también. No soy nuevo en estos temas, yo me he ganado la vida en esto. Así que no, lo que usted me puede enseñar en leyes, en ser abogado en Lima, yo le podría dar algunos lineamientos de lo que es ser un ingeniero industrial y de sistemas, al margen que tengo en mi grupo de asesores a quien fuera en un momento el gerente del sistema del Banco y Crédito, profesor de SAN en el área de sistemas. Yo le quisiera pedir más bien que nos den más apoyo, quizás con algún grupo, con algún asesor adicional que pueda, digamos, ya hemos conversado con el señor Lizarzaburu, al quien yo personalmente aprecio mucho porque es una persona que está encima de las cosas que se necesitan. Aquí se trata, el producto final es el que está usted comentando. El producto final es súper necesario. Pero para llegar al producto final necesitamos, se lo voy a explicar como una receta de cocina, necesitamos que los ingredientes se hagan bien y para que la torta salga correctamente. Porque si no, vamos a decir que se haga una torta, pero tenemos que decir, dentro de esa torta tenemos que empezar por este segmento, por este otro segmento, porque no podemos lograr hacer todo de inmediato. Nos pasaríamos
varios años, dado que la infraestructura del RENIEC tiene esta carpeta sentada en su escritorio. Los cambios sucesivos que hoy en día son una práctica de cortar los cerebros, hacen que todo esto se estanque desde el día 1. Eso fue mi planteamiento como del señor Lizarzaburu. Pero, digamos, hemos tenido diversas salidas y entradas de personas que obviamente destruyen el objetivo final. Yo pienso que más inteligente sería invitar a la gente, al superintendente del RENIEC y al superintendente de Migraciones, decirles al grano: mira, tengo este problema, mira, tengo 52.000 peruanos detenidos en las cárceles en New York, y todos están siendo mandados a New York porque los demócratas los necesitan para los votos del Senado este año. Entonces, en estos momentos, esa gente que ha pasado por los coyotes no tienen pasaportes, están sin pasaportes. Yo los he encontrado y tengo, en mi última visita que he hecho a Nueva York, he hablado con personas que han cruzado ilegalmente y no tienen pasaportes para iniciar sus trámites, que les ha prometido el presidente Biden de que pueden quedarse. Tienen un caso para ver si de aquí a un año, mientras tanto no pueden, están en el limbo, están durmiendo en las calles. Porque los centros de reclusión no tienen espacio. Ese es un tema que tengo que discutir el día martes con el consejero político de la Embajada de Estados Unidos y el miércoles con el embajador de México. Ese es un problema específico, que hay un solo punto: la impresión de pasaportes no existe y les impide a ellos iniciar sus trámites. Entonces, eso también quisiera informarlo hoy a la comisión. Tenemos un grave problema que es consecuencia del punto de vista mundial. Solamente, ustedes no me van a creer, pero las cifras las tengo con documentos oficiales del Border Patrol de los Estados Unidos, donde han cruzado la frontera en el año fiscal septiembre 2021 de septiembre 2022, 2.200.000 ciudadanos de diversas partes del mundo, en donde ese segmento global, que es astronómicamente increíble de entender hoy en día, es de 52.000 peruanos que han sido capturados en una sola frontera, de las 3 que existen. Entonces, si no vamos a hacer un proyecto, lo que yo necesito es llamar al superintendente de Inmigración y decirle: mira, compadre, ¿cuándo me vas a poner una impresora en Miami, otra en Madrid y otra en Nueva York, donde está el mayor volumen de peruanos estancados? Eso es lo que quiero hacer. Necesitamos acciones de solución ejecutivas. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Por favor, si fuera un poco el aspecto de su punto de vista, sentarnos hoy nuevamente a otra comisión en la cual ya existe, sería agotar tiempo, del tiempo que nos hace falta. Agotar el tiempo. Necesitamos algo más productivo. No necesito un abogado para que me asesore. Totalmente de acuerdo, congresista. Creo que lo que ustedes necesitan es apoyo en su grupo de trabajo, y creo que tenemos que reforzar ese grupo, porque esto es más específico. Entonces, lo que necesitan, ya que tienen temas macros, es ir también a lo más micro. Cuenten con todo mi apoyo y creo que podemos unir esfuerzos. Totalmente de acuerdo. Pasamos al siguiente punto. Gracias. Vamos a votar la incorporación del congresista Idelso Manuel García Correa a las ligas parlamentarias de amistad: Perú-Alemania, Perú-Corea del Sur, Perú-Egipto y Perú-China, que ha solicitado. Secretaría Técnica, por favor, si puede pasar al voto. Bien. Congresista Alba Prieto María del Carmen. Señora Presidenta, su micro está apagado. A favor. Gracias. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos. En contra. Congresista Lizarzaburu, se está votando el tema de la incorporación a ligas parlamentarias de congresistas. Ya dio su voto, presidente.
Perdone, que estoy En contra. con baja y alta cobertura. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Con el debido respeto, a favor. Gracias. Congresista Perdone que Muruzu estoy con Blanco alta y baja Jessica. cobertura. Izarzaburu a favor. Cuando interrumpa, congresista. Congresista Alcarraz Agüero Llorel. Congresista Bazán Calderón Diego. Señora Presidenta, la congresista Alcarraz Agüero ha hecho conocer su voto a favor. A ver, el chat. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. Bustamante, a favor. Gracias. Congresista Cordero Yontay María del Pilar. Cordero Yontay María, a favor. Gracias. Congresista Cueto Acervi José. Morante Figari a favor. Congresista Cutipa Cama Víctor. En abstención, presidenta. Congresista Morante Figari Jorge ha votado a favor, señor presidente. Congresista Montesa Facho Silvia. A favor. Gracias. Izarzaburu a favor. Congresista Palacios Guamán se encuentra de licencia. Congresista Paredes Castro Francis, de licencia. Congresista Robles Araujo Silvana. A favor. Gracias. Congresista Torres Salinas Rocío. Buenos días, Presidenta. Torres Salinas a favor y por favor consignar mi asistencia. Gracias. Bien, señora congresista. Congresista Paredes González Alex Antonio. Señora Presidenta, la incorporación del congresista Manuel García ha sido aprobada con 10 votos a favor y una abstención, en este caso en mayoría. Gracias. Muruzu Lanto a favor y considerar mi asistencia, por favor. Takuri Valdivia Bien, no me ha señora llamado. Perfecto. Takuri Valdivia, por favor, no me ha llamado. Sí, para congresista Takuri. Congresista A favor. Takuri. Congresista Takuri Valdivia Germán. A favor. Bienvenido, Señora congresista Takuri. Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. ¿Cómo está? Qué bueno escucharlo. Gracias, Presidenta. Ahí estamos mejorando. Qué bueno. Qué gusto. La votación ha quedado definida con 12 votos a favor y una abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Disculpe, El pedido ha sido aprobado. ¿ha sido Entonces, considerada mi asistencia congresista Muruzu Lanto? sí, congresista. Sí, señora. Sí. Entonces, el pedido ha sido aprobado por mayoría. Gracias. Ahora pasaremos al voto del pedido del congresista José Gerí, que solicita renunciar a la Liga Parlamentaria Perú-China. Por favor, Secretaría Técnica, si puede pasar la votación. Bien, señora Presidenta. Congresista Alba Prieto María del Carmen. Señora Presidenta, consulto su voto a favor o en contra. Sí, a ¿La favor. abstención? Lo dije, a favor. Gracias. Mm. Congresista Lizarzaburu Juan Carlos. A favor. Congresista, gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. A favor. Gracias. Congresista Muruzu Lanto Jessica.
A favor. Gracias. Congresista Alcaraz Agüero Llorell. Congresista Bazán Calderón Diego. Señora Presidenta, la congresista Alcaraz Agüero ha hecho llegar su voto a favor a través del chat. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. Bustamante a favor. Gracias. Congresista Cordero Yontay María del Pilar. Cordero Congresista Yontay María, Cueto. a favor. Secretaria técnica. Un momento. Cordero Gracias. Yontay María, a favor. Secretaria técnica. Bien, Gracias. congresista, está registrado su voto a favor. Gracias. Congresista Cueto Acerbi José. Morante Figari a favor. Sí, congresista, en este momento lo llamo. Congresista Cutipa Karma Víctor. Tipacama a favor. Gracias. Congresista Morante Figari Jorge Alberto ha hecho llegar su voto a favor, señora presidenta. A favor. Congresista Montesa Facho Silvia. A favor. Gracias. Congresista Palacios Guamán Margot. Congresista Robles Araujo Silvana. A favor. Gracias. Congresista Takuri Valdivia Germán. A favor. Gracias. Congresista Torres Salinas Rocío. Torres Salinas a favor. Gracias. Congresista Paredes González Alex. Señora Presidenta, la renuncia del congresista José Enrique Gerí Oré ha sido aprobado por unanimidad con 12 votos a favor. Gracias. Gracias, secretaria técnica. Entonces el pedido ha sido aprobado por unanimidad. Pasaremos ahora al punto de la agenda, primer punto de la agenda tenemos como invitado un representante de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Entiendo que el gerente legal, porque no ha podido participar, nos acaban de informar que no puede estar presente el Superintendente Nacional de Migraciones. Va a dar su opinión sobre el proyecto de ley 2003-2021 del Congreso, que propone modificar el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, y la ley 27.337 del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, a fin de garantizar la protección a inmigrantes víctimas de violencia familiar con hijos peruanos, conforme lo señalado en el oficio número 370-2022-2023, de fecha 10 de octubre del presente año. Agradecemos su participación y bienvenido al representante de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, señora presidenta. Buenos días con todos los congresistas presentes. El motivo de nuestra convocatoria es para dar la opinión de la Superintendencia Nacional de Migraciones respecto del proyecto de ley 2003-2021-CR, que propone la modificación del decreto legislativo 1350 y la ley 27.337, el nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Bien. Las propuestas versan sobre la posibilidad de restringir la expulsión de las mujeres migrantes víctimas de violencia familiar y sexual con hijos de nacionalidad peruana. Ese es el primer punto, que correspondería, ¿no?, a una modificación que afectaría al decreto legislativo 1350. Y la segunda es la modificación del nuevo Código de los Niños y Adolescentes en relación, ¿no?, a la posibilidad de conceder autorización especial de viaje a los menores cuando uno de los padres
haya sido declarado judicialmente desaparecido, haya sido condenado con sentencia firme por delito de violencia familiar y sexual en agravio de las mujeres y los integrantes del grupo familiar y, ¿no?, se hayan dictado sobre esta persona medidas de protección en los procesos de violencia familiar o violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Respecto al primer punto, es preciso señalar, ¿no?, que ya el decreto legislativo 1350 y su reglamento establecen una serie de medidas protectoras para aquellas personas o ciudadanos extranjeros que tengan hijos en territorio nacional o se encuentren en situación de vulnerabilidad, ¿no? Así, el artículo 57 del decreto legislativo 1350 señala que para determinar la aplicación del impedimento de reingreso al país y el plazo del mismo, Migraciones tomará en cuenta indistintamente los medios de vida o recursos que garanticen la subsistencia de la persona, el arraigo familiar y las circunstancias que motivaron su salida, ¿no? Entonces, en la misma tónica, el artículo 64, literal B, de la misma norma, el decreto legislativo 1350, ¿no?, señala que para la formalización y ejecución de las sanciones migratorias, ¿no?, debe tenerse en cuenta los principios de unidad familiar e interés superior del niño y adolescente. Asimismo, ¿no?, se evaluará la suspensión de la ejecución de la sanción de salida obligatoria en aquellos casos que se compruebe su evidente e inminente riesgo de vulneración. En atención a ello, ¿no?, entonces puede entenderse, puede colegirse que si bien es cierto, la Superintendencia Nacional de Migraciones aplica las sanciones que correspondan ante la Comisión de Conductas Infractoras, ¿no?, de los ciudadanos extranjeros, también es cierto que se encuentra obligado a ofrecer protección a los derechos fundamentales de los extranjeros, priorizando las situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, en especial, ¿no?, de los niños, niñas, adolescentes y las víctimas de violencia familiar y sexual, ¿no?, aplicando además el principio de unidad migratoria familiar. En esa misma línea, el artículo 227 del reglamento del decreto legislativo 1350, ¿no?, establece como supuestos, ¿no?, de situaciones de vulnerabilidad a las víctimas de violencia familiar y sexual, ojo, sin hacer distinción de géneros, ¿no? Y también otro supuesto es de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En tal sentido, ¿no?, puede afirmarse que el supuesto normativo de la propuesta de ley, ¿no?, ya se encuentra regulado en la norma vigente, estableciendo como consecuencia jurídica la protección de los derechos fundamentales de estas personas, ¿no? En atención a ello, también la normativa, ¿no?, establece medidas de protección al respecto, cuando se ha determinado esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Así, ¿no?, las autoridades de migraciones expedirán documentos y o permisos temporales de permanencia a las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, previo informe técnico de la unidad orgánica especializada en la materia, ¿no? Esto está contemplado en el artículo 230 del reglamento. Otra medida de protección es que Migraciones, en caso de situación de vulnerabilidad, podrá exonerar de la presentación de requisitos establecidos para los procedimientos estipulados en la normativa migratoria vigente u otros, previo informe del órgano especializado de la materia. Y finalmente, Migraciones podrá otorgar calidad migratoria especial de manera excepcional a personas extranjeras en extrema situación de vulnerabilidad, permitiendo la permanencia en situaciones no contempladas en las demás calidades migratorias. Entonces, en atención a esto, ¿no?, ya la Superintendencia Nacional de Migraciones, en atención a la normatividad vigente, ya contempla estas medidas de protección para las personas en situación de vulnerabilidad, en especial los niños, niñas y adolescentes, y las víctimas de violencia familiar y sexual. Eso respecto al primer punto de la modificación. En relación al segundo punto, que es la modificación del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, ¿no?, la propuesta normativa, ¿no?, plantea conceder una autorización especial de viaje a los menores cuando uno de los padres haya sido declarado judicialmente desaparecido, haya sido condenado con sentencia firme por delito de violencia familiar y sexual y cuando se hayan dictado medidas de protección en dichos procesos, ¿no? Esos son los supuestos en los que se propone, ¿no?, o se plantea darle una autorización especial de viaje.
Al respecto, la función de migraciones, ¿no? Al momento de evaluar estas autorizaciones especiales de viaje, ¿no? Lo que hacemos nosotros es verificar los supuestos que ya la ley nos establece. No entramos al análisis, ¿no? O sea, migraciones simplemente se limita a verificar que se hayan cumplido estos requisitos. Por consiguiente, ¿no? Digamos, el órgano competente, ¿no? El órgano que corresponde emitir una opinión al respecto es al Poder Judicial, que es el órgano que se encarga, ¿no? de analizar estos procesos de autorización de viaje de menores, ¿no? Y, digamos, también por las implicancias, que son casos de menores, también, ¿no? estaría o correspondería la emisión de la opinión, ¿no? al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tanto en cuanto los niños, niñas y adolescentes son considerados como población vulnerable. Sin perjuicio de ello, ¿no? Nos puede permitir hacer unas precisiones al planteamiento normativo, ¿no? En relación al primer y último supuesto, ¿no? Dice que se conceda la autorización especial de viaje de menores cuando uno de los padres haya sido declarado judicialmente desaparecido. Ahí, digamos, nos permitimos una sugerencia, ¿no? A efectos de, digamos, que se precise la norma y vaya en concordancia con lo establecido en el Código Civil. El Código Civil habla de 3 supuestos en estos casos, ¿no? de derecho de personas: desaparición, ausencia y muerte presunta. La desaparición, ¿no? No es declarada judicialmente, basta que la persona no se encuentre o no en su domicilio, no se tenga noticias de él por espacio de 60 días. Lo que sí merece una declaración judicial es la ausencia, que se da, ¿cierto?, al cabo de 2 años de desaparición. Bueno, y la muerte presunta, que se da a los 10 años, ¿no? Y en situaciones especiales 5 años cuando se trata de un adulto mayor, ¿no? O 2 años cuando la desaparición se da en situaciones que entran en peligro de muerte, ¿no? Entonces, debería hacerse esa precisión. Creo que correspondería esto, ¿no? que se haga o con una declaración judicial de ausencia. Y el último supuesto, en el cual señalan que se dicten medidas de protección en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ya el supuesto 2 establece, ¿no?, que también se da esta autorización cuando haya condena con sentencia firme, ¿no? Debemos tener en cuenta que estas medidas de protección son temporales, no suponen que haya una condena con sentencia firme, que ya ha sido más bien aclarada en el segundo supuesto. Entonces, sería bueno también regular este punto, porque si vamos a entender que se puede conceder la autorización especial, ¿no? con la sola digamos, con el solo dictado de las medidas de protección, entonces ya no sería necesario, ¿no?, en el caso de la condena con sentencia firme. Bien, estos son los fundamentos, ¿no?, de la opinión de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas, quedo atento a las consultas que puedan plantearse. Gracias, señor Walter Martínez Laura, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Si algún congresista pide la palabra para hacer alguna consulta al doctor. Presidenta. Señora presidenta, la congresista Cordero Yontay ha levantado la mano a través de la plataforma. Perfecto, congresista Cordero. Morante. Ya, congresista Cordero, tiene usted la palabra entonces. Luego, gracias, presidenta. En su intermedio, saludo a los colegas congresistas. Y, quería saber si la entidad a su cargo tiene estadísticas de cuántos casos de mujeres con hijos peruanos han sido expulsadas del país desde el año 2020 a la fecha, y que se encontraban en una situación inmersas en una situación de violencia familiar o sexual o de cualquier otro tipo de violencia. Gracias, presidenta.
Gracias. Gracias, congresista. Si puede responder, doctor. La maneja. Señora Presidenta, por su intermedio, nosotros manejamos estadísticas que las realiza la Defensoría del Pueblo, ¿no? En específico, nosotros no contamos con estadísticas de expulsiones de mujeres víctimas de violencia familiar, ¿no? Nosotros, manejamos estadísticas de la Defensoría del Pueblo, quienes sí están al tanto del tema, ¿no? Gracias, doctor Martínez. Congresista Morante, usted también pidió la palabra, entiendo. Sí. Yo solamente quería hacer un aporte. Si bien este proyecto está básicamente para la no expulsión de mujeres que tengan hijos peruanos, víctimas de violencia o ese tipo de temas, yo sugeriría que, digamos, fueran víctimas de violencia no solamente de hijos peruanos, sino no necesariamente peruanos, toda vez de que nuestra Constitución lo que garantiza es el bienestar del niño, ¿no? Es la protección al niño o al menor como un fin supremo. Entonces, creo que depender la protección del menor en virtud a su nacionalidad ya es un poco complicado. En ese aspecto yo sugeriría que fuera de menores de edad independientemente de su nacionalidad, ya que en teoría el Estado peruano le debe de brindar un apoyo a la mujer que es víctima de violencia familiar, violencia sexual o cualquiera de estos factores, y sobre todo en los menores que están a su cargo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Por favor, si puede comentar, doctor Martínez. Sí, señora Presidenta, también por su intermedio. Efectivamente, ¿no? Tal como se señaló en la exposición, la normatividad migratoria nacional, ¿no? Establece, ¿no?, como personas vulnerables, ¿no?, a las mujeres víctimas de violencia familiar y a los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, no se hace la distinción sobre nacionalidad. Es más, ni siquiera se hace la distinción a que estas mujeres víctimas de violencia familiar tengan hijos. Pueden ser mujeres víctimas de violencia familiar que no tengan hijos y también merecen la protección de la norma migratoria, ¿no? Lo mismo ocurre con los niños, ¿no? Incluso tenemos un supuesto, ¿no?, en el que se habla de niños, niñas y adolescentes, y niños, niñas y adolescentes en estado de abandono. O sea, es una protección amplia la que ya nuestra norma migratoria establece. Gracias. Gracias, doctor Martínez. ¿Alguien más que solicite la palabra? No he levantado la mano, señora Presidenta, ningún otro congresista. Ya, no más. Señora Presidenta, disculpe con el debido respeto a usted y a su invitado. Quisiera, si bien el tema que quisiera ver si me permite la pregunta, por favor. Sí, claro, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Agradezco su gentileza. Y asimismo disculparme con el señor presente, dado que yo tengo la otra semana, he pedido una cita con el superintendente que me la ha confirmado para el martes. Quisiera ver que quizás de repente usted pueda estar presente. He tratado hace un tema, obviamente, no sé si quizás ya debe estar enterado, una situación que prácticamente me ha conmovido en mi reciente viaje a Estados Unidos. Yo vivo 30 y tantos años en los Estados Unidos y obviamente he visto cómo es la emigración. Quizás, si bien Florida es más tranquilo, pero hay que ver en otros estados como he encontrado hoy en día, y usted debe haber leído, el cual lo acabo de informar hace un minuto, solamente de las 3 fronteras que hay en los Estados Unidos, usted sabe muy bien, por su conocimiento de migratorios, el año fiscal empieza y termina en septiembre de cada año en Estados Unidos. Bueno, el año fiscal de septiembre reciente que ha pasado, hay unas cifras alarmantes, completamente tristes, se puede decir, y conlleva justamente a esa situación mental de muchos jóvenes, muchos
algunos padres de ellas inclusive me han llamado diciendo, mira, mi hijo se va, quiero que lo ayudes, a ver si te puedes hacerle algo, él acaba de, etcétera, etcétera. No quiero decir más. Pero bueno, ¿qué pasa? Hoy en día, usted bien sabe, la última publicación de los medios oficiales, en una frontera de Estados Unidos, solamente en una de las tres, han migrado a nivel global de todo el mundo, remarco, de todo el mundo, consecuencia de esta guerra que espero se solucione pronto, 2.200.000 personas de diferentes nacionalidades, donde existe, quizás no resalta el dolor, 52.000 peruanos en una frontera, a quienes, por ser víctimas de engaños de esta gente que inclusive dicen que esta mafia empieza en la cola de migraciones para sacar el pasaporte y después continúa en México, donde esta gente se le quita el pasaporte porque ellos piensan que si les encuentran los van a regresar al Perú. Muchos de estos 52.000, casi todos, no tienen pasaporte. Y esa gente, también usted estará atento a la última información del presidente Biden, en su afán de permanecer en el poder, ha dado el welcome, you are welcome to USA. Significa que esta gente, siempre y cuando tenga un lugar donde quedarse, le dan la posibilidad de que se quede y le dicen, mira, acá tienes esta hojita, vas a tener un parole con el oficial de inmigraciones de una fecha posterior, que puede ser 1 año o quizás por el número ahora 2 años. Mientras tanto, esta gente va a estar ahí viviendo. Viviendo, si entre comillas es la palabra. He visto en ciudades como Nueva York la gente durmiendo en la calle. He visto un peruano que me ha venido a pedir que por favor ayude a sacar a su hermana que está detenida porque ha estado trabajando con un documento falsificado, la han encarcelado, y gracias a mi gestión, siempre con el apoyo de nuestros cónsules, se ha podido sacar a esta persona. Pero mientras tanto, este señor, me da pena mirarlo, ¿no? Mirarlo porque es una conversación a las 2 de la tarde y el pobre joven está dormido porque no sabe cómo es trabajar en Estados Unidos cuando no tienes papeles. Muerto, casi con la justa se abría los ojos. Pregunta. Comentando con algunas personas que han vivido estos temas, en uno de los países escandinavos que no menciono, cuando hubo una fiebre para emigrar a otro país, había mensajes en este caso, usted como abogado quizás nos pueda sugerir, disuasivos. ¿Disuasivos en qué sentido? Explicarles qué cosa es vivir en los Estados Unidos. Y le hago un paréntesis. Hace 30 años, usted sabe, Nueva York está lleno de dominicanos. Dominicanos que en un momento, me acuerdo por ahí en los 90 y tantos, llegó un video del gobierno, un video donde se llama Nueva York, el sueño de los dominicanos de llegar a Estados Unidos. El mensaje decía, mira hermano, cuando llegues a Estados Unidos, vas a encontrar los billetes de $20 tirados en el suelo, porque los americanos son flojos. Ellos no se agachan por los de 20, los de 5 están ahí, nadie los mira. ¿No? Un montón de sugerencias así. Pero ¿qué pasa? Hay que explicarles a esta potencial volumen de inmigrantes todo lo que van a necesitar. En Estados Unidos vas a necesitar un Social Security para trabajar. Si no, vas a ser víctima de lo que ustedes hablamos de las víctimas que emigran por no conocer el tema. Cada persona en ese entonces, cuando se subía al avión, en estos países, cuando querían emigrar a otro país europeo, el gobierno les daba cartillas. ¿Qué cosa es emigrar y qué se necesita? Porque la gente cree que llega y empieza a recoger los billetes de $5 en el suelo. Y usted no sabe, he visto en mis tantos años que vivo en Estados Unidos, un día entré a Walgreens y encuentro a una señora que más parecía argentina, y se acerca una afroamericana y le dice, Sir, can you tell me what that woman is crying? Why that woman is crying? Me pongo a hablar con esa persona y me dice, mire señor, me he quemado la mano en la cocina, y me enseña su mano, estaba quemada. Y quería que le dieran algo. Entonces le dije,
Mire, ella necesita esto. Yo no la... Que vaya, tell her to go to the emergency room. I don't take care of that. So, en este momento, le dijera, es importante que también abramos los ojos a ese gran volumen, muchos jóvenes que piensan que pues allá se recoge la plata en el suelo. Sería un poco educar a toda esa gente que va a sacar su pasaporte para que por favor sepan, todos esos que se suben al avión creen que vienen a hacer compras en Miami Beach. ¿Entiendes? Acá, no sé, acá, por decirle, un empleado de McDonald's gana $15 la hora para decirle a usted cuánto es el coste de vida. Y si tienes que trabajar por un... Hay gente que duerme en 3 o 4 en una habitación sin aire acondicionado. Entonces, me da pena como peruano ver esos cuadros de que quizás hay que buscar... No se puede detener la migración porque es un derecho personal y mundial, pero se les debe hacer saber qué les espera si van como ilegales, ¿entiendes? ¿No? Y hoy en día no es en el Perú, es a nivel mundial que se presenta este esquema. Hay otros países que ya están trabajando en esto, ¿no? Porque después vienen esos viajes de ayuda, de emergencia, que le van al consulado, que fulano y tal está tirado en la calle desangrándose y hay humanitariamente que traerlo cuando solamente tienen $800 al mes para atender estos casos. ¿Entienden, no? Así que, como peruano, inmigrante a los Estados Unidos, me siento en la obligación moral de informar este tema que a mí personalmente me rompe el alma. Ver que estos personajes jóvenes, padres que creen que llegando allá todo se va a arreglar, eso no es así. Tendríamos que, por favor, de migraciones, pensar en una campaña de información para esta gente, ¿no? Que no es solamente llegar y punto, ¿no? Acá, inclusive, para rentar apartamentos se piden muchos requisitos, por eso se cuelan a vivir 3 o 4 en una habitación. Por eso le pido si puede acompañar a la invitación que le he hecho al superintendente para poder contar con su apoyo y poder informar posteriormente a Relaciones Exteriores. Gracias a la presidenta de la comisión podremos obtener quizás una ayuda de conocimiento al desconocimiento. Yo he vivido más de 30 y tantos años, pero he tenido suerte con la bendición de Dios y de mis padres para poder salir adelante. Y yo quisiera quizás que usted le informe esto, a Inmigraciones informe esto de una manera, digamos, de comunicación. Yo voy a hablar con 2 personas que tienen que ver con este tema, que son las mafias que se han formado, porque es otra manera de ganar más dinero ante la inquietud de irse, ¿no entiendes? Muchas gracias. Gracias, congresista. Entonces, si quiere añadir algo, si no, agradecemos su presencia, doctor Martínez, y le invitamos a retirarse de la plataforma en este momento. Muchas gracias. Señora Presidenta, una última presión respecto al comentario del señor congresista, ¿no? Nosotros estamos llanos a recibirlo y a apoyarlo en todo lo que sea temas de nuestra competencia, ¿no? Y un breve comentario respecto a lo que dijo, ¿no? Es cierto, entendemos su preocupación, ¿no? Y entendemos que acá también hay una serie de derechos, también derechos constitucionales, derechos fundamentales que intervienen, ¿no? Está el derecho, pues, a libre tránsito, las personas pueden irse a donde quieran, ¿no? Y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, poder establecerse en el lugar que te quieran. Pero para un mejor desarrollo de los derechos es importante también estar informado, ¿no? Y eso también es un derecho a la información. Entonces, todo esto es una agrupación de derechos que tienen que estar también en sintonía, ¿no? Para que uno pueda también hacer un ejercicio libre e informado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a escucharlo, recibirlo y apoyarlo en lo que sean las cuestiones de nuestras competencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez, gracias por su exposición y desde ya le agradecemos su compromiso para apoyar este tema que es una preocupación de varios congresistas de esta comisión. A ustedes, señora presidenta, señores congresistas. Muy buenos días. Señora presidenta, muy buenas tardes. Congresista Diego Bazán, por favor, si puede considerar mi asistencia, muy amable. Sí, congresista, no se preocupe. Pasaremos entonces ahora al segundo punto,
Escucharemos la opinión del director de Política Consular, encargado de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, el ministro José Eduardo González Mantilla, del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto al proyecto de ley 2003-2021 del Congreso, que propone modificar el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, y la ley 27.337, nuevo Código de los Niños y Adolescentes, a fin de garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia familiar con hijos peruanos, conforme lo señalado en el oficio número 382-2022-2023 del Congreso de la Comisión de Relaciones Exteriores, de fecha 10 de octubre del presente año. Agradecemos su participación, ministro González, y lo dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, señora presidenta. Tengan todos muy buenos días. Señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, congresista Mari Carmen Alba. Señor vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, congresista Juan Luis Arzaburo. Señor secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor congresista Jorge Ceballos. A la vez de saludarlos, a través de su intermedio, señora presidenta, le expreso los más cordiales saludos de la embajadora María Antonia Massana, directora general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Y me permito exponer brevemente la opinión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el proyecto de ley número 0-2003-21 CR, que propone modificar el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, y la ley 27337 del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, a fin de garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia familiar con hijos peruanos. Al respecto, y a través de su intermedio siempre, señora presidenta, me permito señalar que mediante el oficio 30-A/302 con anexos, dirigido a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores trasladó como opinión institucional el informe con número 08-2022, en el que, entre otros alcances de orden formal, el Ministerio concluye que el objetivo que busca el proyecto de la ley 2003-2021-CR resulta atendible. No obstante, se sugiere que se tenga en consideración algunos alcances, cuyo detalle paso a continuación. Sobre la modificación del artículo 58 del decreto legislativo 1350, la propuesta realizada se basa en dos grupos que han sido considerados por la doctrina y por varias organizaciones internacionales, entre otros, como grupos meramente vulnerables: las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual y los migrantes. Sobre las mujeres víctimas de violencia, no debemos olvidar aplicar un enfoque de interseccionalidad, el cual ya ha sido definido por la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Este enfoque se refiere a reconocer que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositividad, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad. Y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. Artículo 3, inciso 5. Dicha premisa también es compartida en el ámbito internacional. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, aprobada mediante resolución legislativa 26583 y que entró en vigor para el Perú desde el 4 de julio de 1996, señala en su artículo 9 lo siguiente: para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.
El enfoque de interseccionalidad, por el cual entendemos que un determinado grupo podría reunir más de una condición de vulnerabilidad, otorga un desarrollo intuitivo de los derechos humanos. En consecuencia, el Estado cumpliría con su obligación de garantizar derechos humanos al crear políticas migratorias bajo una visión interseccional, entendiendo que la situación de las mujeres víctimas de violencia se podría agravar si éstas pertenecieran a más de un grupo vulnerable, como lo es el ser migrante. Según la Constitución peruana, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia. Artículo 4. Se debe tener en claro que la propuesta estaría haciendo referencia solo a aquellas mujeres víctimas de violencia familiar o sexual que tengan hijos de nacionalidad peruana. Por la redacción del proyecto de ley se llega a interpretar que los hijos en mención no serían parte de una categoría únicamente concretizada en los niños, niñas y adolescentes, sino que incluso abarcaría a aquellos con mayoría de edad. En ese sentido, se puede afirmar que hay una protección especial para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ello no descarta la posibilidad de brindar protección a la familia, la cual incluiría a los hijos mayores de edad. Bajo esta mirada, se considera que la actual propuesta, conforme está redactada, tiene una realización factible. No obstante, si se adecuara solo a aquellos casos de madres víctimas de violencia con hijos menores de edad, continuaría siendo una propuesta correcta. En todo caso, va a depender un poco de la intención que se busque a través de estos posibles cambios, señora presidenta. Si este proyecto entendiera por hijos únicamente a los niños, niñas y adolescentes, se debería tomar en cuenta lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante la Resolución Legislativa 25278, que entró en vigor para el Perú en 4 de octubre de 1990, que a la letra dice, artículo 3º, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se tendrá será el interés superior del niño. En su artículo 9, la misma convención señala que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Como se observa, señora presidenta, esta convención toma como uno de sus ejes fundamentales el principio de interés superior del niño. Debido a ello, los estados tendrían la obligación de no separar a los niños de sus padres, a no ser que de por medio exista una razón objetiva, como aquella separación justificada en el referido proceso. En ese sentido, la propuesta desarrollada se habría tomado en cuenta un enfoque interseccional de protección a las mujeres migrantes víctimas de violencia. No obstante ello, si en la propuesta se llegara a justificar en la no separación de los niños, niñas, adolescentes peruanos de sus madres extranjeras, se podría apreciar con mayor claridad la manifiesta consideración del legislador de tutelar el interés superior del niño. Finalmente, señora presidenta, en lo referente a esta parte de la intervención, como se había precisado en párrafos previos, el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, estructura en su articulado la protección a las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. En tal medida, el decreto supremo 07-2017, interior, reglamento del decreto legislativo 1350, desarrolla en todo su contenido, específicamente en el título 10º, medidas específicas que permiten a las autoridades migratorias sobreponer a cualquier acto administrativo la protección de personas vulnerables. A continuación, señora presidenta, con su venia, paso a referirme a la modificación del artículo 112-A del Código de los Niños y Adolescentes sobre la autorización especial de viaje de menores.
Con relación a esta propuesta de proyecto de ley, se considera que la misma no está relacionada directamente con una problemática específica relativa al derecho internacional público, entendida esta disciplina como la rama del derecho que se ocupa de la conducta de los estados y de las organizaciones internacionales y de sus situaciones entre sí, y de sus relaciones entre sí, así como de algunas de sus relaciones con las personas naturales o jurídicas. En todo caso, la propuesta debería ser analizada desde el derecho civil, entendiendo que éste contribuye al trazo de una sociedad en que los individuos como personas pueden realizarse y entablar sus relaciones jurídicas con tranquilidad y paz. No obstante lo anteriormente indicado, cabe recordar que el Estado peruano es parte de la Convención de Belén do Pará, de la cual se ha hecho referencia en el artículo 257 supra. En virtud de este tratado, la República del Perú se ha comprometido a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que serán necesarias para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. El artículo 7º, literales B y C, además, en regular en materia civil el específico sobre aquellos casos que implican niños, niñas y adolescentes, se debe enfatizar que estos tienen un interés superior y especial protección. De esta manera, señora presidenta, la Cancillería emite su opinión, la cual ya ha sido debidamente notificada a su presidencia, y quedo abierto la opinión, si tiene alguna consulta, señora presidenta, de los señores congresistas. Me encuentro acompañado de parte del equipo técnico también del área de la Dirección de Política Consular. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, ministro José Eduardo González. Si algún congresista tiene alguna consulta. Señora presidenta, no ha levantado la mano ningún congresista a través de la plataforma. Perfecto, no habiendo consultas sobre de los congresistas presentes, le agradezco su participación, ministro González, y puede retirarse de la plataforma cuando lo estime conveniente. Muchas gracias por estar presente en esta sesión. Muchas gracias, señora presidenta. Claro que sí, muy amable. Quedamos a la disposición del Congreso también, señora presidenta, y de su comisión especialmente. Muy buenas tardes, gracias. Como tercer punto, tenemos presente a la directora de la Dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa, señora Tania Elizabeth Arzápalo Villón, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto al proyecto de ley 2003-2021 del Congreso de la República, que propone modificar el decreto legislativo 1350 sobre migraciones y de la ley 27.337, Código de los Niños y Adolescentes, a fin de garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia familiar con hijos peruanos, conforme lo señalado en el oficio número 382-2022-2023 de la Comisión de Relaciones Exteriores de fecha 10 de octubre de 2022. Dejo la palabra a la señora Tania Arzápalo. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores congresistas. Antes de desarrollar mi intervención, señora presidenta, quisiera solicitarle, tenga usted de autorizar la intervención del doctor Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos, quien va a hacer una intervención previa a mi exposición. Perfecto, autorizado.
Señora Presidenta, tiene el micrófono apagado. Sí, ¿cómo está? ¿Está autorizado para que pueda el invitado participar? Ya lo mencioné. Buenas tardes. Estando autorizados a participar, hacemos llegar un saludo a la presidenta de la comisión y a todos los representantes del Congreso. Nos han pedido hacer llegar nuestros alcances en esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en relación con el proyecto de ley número 2003-2021 del Congreso de la República, que plantea una ley que modifique el decreto legislativo número 1350, que es el decreto legislativo de migraciones, y la ley 27337, el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, a fin de garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia con hijos peruanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha encomendado a la Dirección General de Derechos Humanos que veamos esta propuesta normativa. Hemos hecho un análisis que ha sido alcanzado también a la alta dirección del sector del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y junto con la revisión que hacen de esta propuesta, que tiene contenidos no solamente de derechos humanos, sino también de otras áreas especializadas del sector, se está concluyendo con una propuesta que incide sobre todo en el caso del trabajo que nosotros hemos realizado en la verificación del acatamiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Sobre esa base, hay algunos contenidos sobre los que nosotros queremos hacerles saber las apreciaciones especializadas. Nosotros tenemos el mandato de adecuación normativa conforme a los estándares internacionales de la legislación peruana, y con ese mandato es que les hacemos alcance de la mirada del sector a la propuesta. Para ello, la doctora Tania Arzapalo, que es la directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa, va a desarrollar lo que al interior del Ministerio hemos evaluado, y vamos a compartirlo con ustedes también para sus inquietudes, preguntas, comentarios, y de esa forma encauzar una propuesta que nos ha llegado y que consideramos es importante tratarla en el seno de la autoridad legislativa. Le doy el paso entonces a la doctora Tania Arzapalo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha realizado la evaluación conforme al pedido que llegó por parte del Congreso de la República. A continuación, el contenido que voy a desarrollar está estructurado en 4 partes. Una breve introducción respecto de la obligación que tiene este sector vinculado a emitir opinión en el marco de sus competencias, las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos del Estado peruano, y el análisis concreto respecto de la propuesta de modificación de los 2 artículos que se encuentran en el contenido del proyecto de ley y las conclusiones. Concretamente, el proyecto de ley está conformado por 3 artículos y una disposición complementaria final. El artículo 1 desarrolla el objeto de la ley, y el artículo 2 propone la modificación del artículo 58 del decreto legislativo 1350, y el artículo 3 la modificación del artículo 112A de la ley 27337, que aprueba el Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Como primera parte de la valoración que se ha hecho por parte del sector, quisiéramos destacar el propósito del legislador vinculado a garantizar y propiciar políticas públicas y medidas normativas a favor de las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como personas en situación de movilidad. Al respecto, tanto la Política Nacional de Igualdad de Género como la Política Nacional Migratoria establecen obligaciones para las entidades del Estado vinculadas a proteger a las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, el Sistema Universal de Derechos Humanos, conformado por un bloque de tratados que obliga al Estado peruano, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecen obligaciones vinculadas a, por un lado, propiciar y garantizar la protección de las personas en el marco del principio de igualdad y no discriminación, y también obligaciones vinculadas a garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad. En el sistema interamericano también existen obligaciones, como lo ha señalado el representante que me ha antecedido del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él
el representante destacaba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, se ha destacado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que han sido tratados que se han evaluado para el análisis de este proyecto de ley. Además, es importante tomar en cuenta que en el marco de estas obligaciones internacionales, los órganos de tratados de Naciones Unidas, concretamente el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, han desarrollado obligaciones específicas que los estados debieran adoptar al momento de propiciar políticas públicas como medidas normativas. Por un lado, ha señalado que toda diferencia de trato que se aplique a los migrantes será conforme a derecho y proporcionada en busca de un fin legítimo y ajustado al interés superior del niño y a las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, ha señalado que los derechos del niño y que su interés superior sea considerado primordial y que se tenga en cuenta como un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo y una norma de procedimiento. Por su parte, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se cuenta con 2 opiniones consultivas referentes al análisis de este proyecto de ley. Por un lado, la opinión consultiva número 18, que establece que los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, y la opinión consultiva número 14, donde se considera desproporcional la expulsión de personas extranjeras con hijos menores por motivos de infracciones de índole administrativo vinculados a la permanencia, es decir, vinculados a la expulsión por motivos de delitos o atentados contra el orden público. Además, el Tribunal Constitucional del Estado peruano concretamente se ha referido a casos similares en la sentencia recaída en el expediente 02744-2015, donde ha señalado que cualquier decisión que adopte el Estado relativa a la separación del niño respecto de sus padres por motivos vinculados con la condición migratoria de uno o ambos progenitores debe ser excepcional, de carácter temporal y deberá estar justificada en el interés superior del niño. Asimismo, como lo han señalado los colegas que me han antecedido, el Decreto Legislativo 1350 desarrolla 4 principios en su título preliminar: el principio de unidad migratoria familiar, el principio de interés superior del niño y adolescente y el principio de no discriminación. Asimismo, dentro del marco establecido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, se cuenta con un protocolo de atención y derivación de personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Este protocolo uniformiza el criterio de atención para facilitar la autorización de la situación migratoria y permite la derivación de aquellas instituciones competentes para su protección. En el marco de este protocolo se tiene una cartilla de atención a mujeres migrantes víctimas de violencia que establece las obligaciones específicas del personal de migraciones sobre este tema. En el marco de estos estándares, concretamente, señora presidenta, respecto de los alcances de adecuación conforme al artículo 58 del Decreto Legislativo 1350, se tiene bien a recomendar que esta modificación no debe tener una redacción vinculada a vulnerar el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, debe atender el principio del interés superior del niño y adolescente, como el principio de unidad migratoria familiar y el principio de no devolución. Como también ha señalado el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un enfoque integral con perspectiva de género y un enfoque diferenciado. La atención de protección de migrantes en situación de vulnerabilidad y la protección de la familia y la protección de la unidad y la reunificación familiar. Con relación a la propuesta de modificación del artículo 112A del Código de Niñas, Niños y Adolescentes, se han evaluado los 3 supuestos de modificación. El primer supuesto está vinculado a la autorización de viaje de menores, que también procede cuando uno de los padres haya sido declarado judicialmente desaparecido. Este supuesto ya se encuentra regulado en el Decreto Supremo 007-2017 interior, que es el reglamento del Decreto Legislativo de Migraciones. Concretamente está desarrollado en el artículo 141, en el capítulo 4, sobre ingreso y salida de niñas, niños y adolescentes. Con relación al segundo supuesto, sobre la autorización de viaje de menores, también procede cuando haya sido condenado con sentencia firme por delito de violencia familiar y sexual en agravio de las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
Destacamos que la finalidad de este segundo supuesto está vinculado, por un lado, a resguardar la integridad del menor al amparo del interés superior del niño y también vinculado, por otro lado, a la protección del derecho a una vida libre de todo tipo de violencia. En virtud de ello, ponemos a consideración que el alcance de esta modificación considere concretamente a todos los integrantes del grupo familiar y durante todo el ciclo de vida de las mujeres, como es niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. En virtud de ello, recomendaríamos que la modificación de este numeral esté vinculada o se remita al artículo 7 de la Ley 30364. Finalmente, respecto del tercer supuesto de modificación del artículo 112A, que señala la autorización de viaje de menores también procede cuando se dicte las medidas de protección en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar conforme al artículo 22 de la Ley 30364, tenemos a bien destacar el contenido de las obligaciones que señala el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en la observación general número 3, donde reconoce que la mayor parte de los actos de violencia se producen en el ámbito familiar y que por consiguiente es preciso adoptar medidas de intervención y apoyo cuando los niños sean víctimas de dificultades y penurias sufridas o generadas en las familias. Y además señala en su párrafo 54 que la intervención judicial mediante las garantías procesales se tiene que respetar en todo momento y lugar. En particular, todas las decisiones que se adopten deben obedecer a la finalidad principal de proteger al niño, salvaguardar su posterior desarrollo y velar por su interés superior. Asimismo, el comité destaca que para determinar señala que la intervención judicial puede consistir en respuestas diferenciadas que deben respetar los derechos humanos, entre ellas consistir en una intervención del Tribunal de Menores o de Familia que dé pie a la adopción de una medida específica de protección del niño. Por lo que en este supuesto puede el juez, valorando el riesgo de la víctima y para proteger la integridad superior del niño o adolescente, determinar las medidas de protección de manera expresa que se requieren en específico. En virtud de ello, la recomendación sobre este tercer supuesto es la precisión que estas medidas tienen que ser siempre remitidas y analizadas cada caso concreto y se conforme una valoración que realice el juez. Finalmente, y de manera integral respecto a las referencias a la modificación del artículo 112A de la Ley de Código de Niñas, Niños y Adolescentes, es pertinente que la propuesta debe estar acorde a los principios del interés superior del niño y adolescente, también de igualdad y no discriminación, de los enfoques que se han señalado como género y el enfoque diferenciado, el derecho de la niña y niño y adolescente a ser escuchado y expresar sus opiniones y participar, la prohibición de toda forma de violencia y la protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Para las conclusiones quisiéramos, por un lado, destacar que es preciso que el proyecto de ley realice el análisis integral de estas obligaciones internacionales de derechos humanos, en específico de las personas en situación de movilidad. Asimismo, el proyecto de ley requiere ser adecuado conforme al propio mandato de la Constitución Política del Perú y del Decreto Legislativo 1350 sobre la obligación de garantizar el principio de igualdad y no discriminación. Además, se debe de considerar el principio superior del niño y del adolescente como regla frente a toda medida concerniente que les aplica. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes son víctimas indirectas de la violencia ejercida a las mujeres e integrantes del grupo familiar y además de las personas adultos mayores y personas con discapacidad dependientes de la víctima, entre otros, siendo necesario que se tome en cuenta los alcances del artículo 7 de la Ley número 30364. Finalmente, como ha señalado el Comité de Derechos del Niño en su observación general 13, se establece que es factible una intervención judicial que dé pie a la adopción de una medida específica de protección de la niña, niño y adolescente, siendo necesario el análisis de cada caso en concreto. Señora Presidenta, ese sería el contenido de evaluación que ha realizado este sector y quedamos a su disposición y la de los señores congresistas en caso haya alguna consulta. Muchas gracias, doctora Arzápalo. ¿Algún congresista quiere hacer alguna consulta, por favor?
No habiendo ninguna consulta de los congresistas, le agradecemos a los dos por su participación, representante del Ministerio de Justicia, y le invitamos a retirarse de la plataforma cuando lo considere conveniente. Muchas gracias por su exposición. Gracias, presidente. Como último punto, tenemos la participación del adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad, el señor Percy Cecilio Castillo Torres, de la Defensoría del Pueblo, respecto al proyecto de ley 2003-2021 que estamos analizando. Tiene la palabra el señor Castillo, representante de la Defensoría del Pueblo. Gracias por su participación. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Pido permiso para pasar una breve presentación. Perfecto, autorizado. Gracias. ¿Puede visualizar? Sí se visualiza, doctor Castillo. Está perfecto. Gracias. En ese caso en lugar para el pueblo señalar que ha habido opinión institucional de ley que, como bien se ha dicho, como objetivo modificar el artículo 58 del decreto legislativo 350, de evitar que las mujeres extranjeras sean justamente que son víctimas de violencia, sean expulsadas por método de discriminación, y también busca modificar el artículo 112A del nuevo adolescentes para que sea exigible la autorización de viaje para menores de edad cuando los padres sean condenados por sentencia por delito de violencia. En primer lugar, a juicio final, el proyecto de ley es justamente necesario, porque busca reforzar la protección que se brinda a las ciudadanas extranjeras con hijos peruanos que han sido víctimas de violencia de género. El proyecto, como bien se ha repetido, no contraviene la legislación interna ni genera incumplimiento de las obligaciones que a nivel internacional, pero sí consideramos necesario mejorar su contenido justamente a que a fin logre el contenido propuesto. Así que, muy concretamente, sugerimos a la Comisión lo siguiente. En primer lugar, que se aborde, que se pide el tema de la salvaguarda contra la deportación, dado que únicamente se contempla para la sanción de expulsión, y eso sería justamente un error. Ello sería insuficiente para fines prácticos, ya que la legislación actual, la sanción de salida obligatoria regulada en el artículo 57 de la Ley de Migraciones, también implica que su imposición conlleve el abandono del territorio peruano. Entonces, aquí concretamente se debe incluir que la salvaguarda no solo es contra la medida, perdón, que se me escucha muy bajo. Consideramos necesario que se amplíe la salvaguarda de deportación no solo para casos de sanciones de expulsión, sino también para la sanción de salida obligatoria, ¿no? El proyecto dice expulsión, también hay que ampliarlo a la sanción de medidas de salida obligatoria, porque la salida obligatoria tiene el mismo efecto que la expulsión, es decir, se obliga a la persona a abandonar el país. Si queremos que realmente mejorar la protección, entonces tenemos que ampliar, se tendría que ampliar también esta salvaguarda a la medida de salida obligatoria. Otro punto a mejorar, se ha mencionado también, es el referido a que esta medida de protección solo alcanzaría a las madres extranjeras que tienen niños, niñas de nacionalidad peruana, pero no alcanzaría a aquellas que tienen, que son víctimas de violencia y no tienen niños, y tampoco a las que son víctimas de violencia, pero sus hijos han nacido en otros países. Entonces, aquí consideramos puntualmente
que el proyecto debería eliminar la mención justamente a que sean niños, niños peruanos. En general, la protección debería ampliarse hacia las mujeres extranjeras que han sido víctimas de violencia, ¿no? Tomado en consideración justamente que el proyecto de ley, conforme su artículo 1, vela por las víctimas de violencia familiar, que no sean expulsadas o sean objeto de formas graves de discriminación. Consideramos entonces que no se encuentra justificado que la medida que se encuentra implementar no se extienda a mujeres víctimas de violencia basada en género con hijos extranjeros, ¿no? Es necesario tener en cuenta que ya el decreto legislativo 1350 reconoce como personas en situación de vulnerabilidad a las víctimas de violencia familiar y sexual sin realizar distinción de nacionalidad. Entonces debemos seguir el mismo espíritu de la norma, no realizar distinciones de nacionalidad sobre este particular. Si se pretende resaltar el arraigo de las personas extranjeras en el país, esta se puede acreditar a través de otras formas, no solo por la condición como familiar de un residente peruano. En ese sentido, a fin de que la medida sea adoptada partiendo del enfoque de género y enfoque de niñez y adolescencia y alcance su nivel de protección integral, es necesario que se elimine la mención a la nacionalidad de los hijos, hijas de las mujeres extranjeras que son víctimas de violencia basada en género. De otro lado, también en referencia ya a la modificación de la ley del Código de Niños y Adolescentes, consideramos importante resaltar y hacer presente en la Comisión que estos supuestos ya se encuentran contemplados en la legislación. Así es importante tener presente que una vez declarada la pérdida o suspensión de la patria potestad por parte de un progenitor, agresor o agresora, ya no es necesaria la existencia de este tipo de autorización especial para que el niño o niña salga del país. Así también en los casos donde no se ha declarado aún la pérdida o suspensión de patria potestad, el Código del Niño y Adolescente y el Reglamento de la Ley de Migraciones, en sus artículos 102 y 141, determinan que la autorización judicial de viaje puede utilizarse para la salida del país de un niño o niña frente a la ausencia de uno de sus progenitores en desacuerdo sobre el viaje o en desacuerdo sobre el viaje a efectuar. Entonces, esto es necesario tenerlo presente. Podría tratarse, a juicio nuestro, de una reiteración normativa que en este caso pues no sería estrictamente necesaria. Como conclusión, para ser bastante prácticos y ustedes puedan tomar las mejores decisiones, consideramos que es un buen proyecto de ley, pero que la expulsión, debe tenerse presente que la expulsión no es la única que puede generar, la única sanción que puede generar la deportación de una persona, por lo que debe ampliarse justamente la protección también a la sanción de salida obligatoria. Asimismo, al ser la violencia basada en género un fenómeno que afecta tanto a mujeres extranjeras con hijos peruanos como a aquellas que tienen hijos que han nacido en el extranjero, consideramos que de aprobarse la medida legislativa se debe eliminar la referencia a la nacionalidad del hijo, de la víctima, ¿no? Sobre la incorporación del 112 para el otorgamiento de autorización de viaje, se sugiere evaluar la necesidad, puesto que se advierte que ya se encuentra contemplada en otras normas de la materia. Asimismo, finalmente consideramos que se deben reforzar los motivos que explican la necesidad de las medidas de protección migratoria vigentes y existentes en el decreto 1350 sobre el reglamento. A la fecha no son suficientes. Además de la barrera específica de que las mujeres extranjeras víctimas de violencia basada en género experimentan en su obtención por parte de la Superintendencia Nacional de Migración. Consideramos entonces que la medida, aunque positiva, debe ser justamente mejorada a fin de que logre un cambio efectivo que refuerce la protección a las víctimas de la violencia basada en género y de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Si algún congresista quiere hacer alguna consulta al representante de la Defensoría del Pueblo.
No viendo ningún pedido de ningún congresista, le agradecemos, doctor Castillo, por su análisis y por sus comentarios, los cuales serán tomados en cuenta por esta comisión. Y le invitamos a salir de la plataforma cuando lo considere usted conveniente. Muchas gracias. Gracias. Por sus aportes. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. La dispensa del acta ha sido aprobada por unanimidad, no existiendo otros temas que tratar el día de hoy, y siendo las 12:42, se levanta la presente sesión. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes, presidenta. Gracias a todos por participar.